Hola, soy Caro Zabalza y esto es Camino al Interior, un podcast dedicado a explorar los senderos del autoconocimiento y la transformación personal. Queridos amigos, bienvenidos al último episodio de esta temporada. Me siento la verdad feliz y muy afortunada de haber podido materializar este proyecto soñado para mí, con la colaboración del equipo de Yucalab, como siempre, especialmente Alison y Paula, que estuvieron ahí detrás de escena. Así que mil gracias a ustedes, chicas. Gracias totales. Y elijo cerrar con un tema que es sin duda el más importante para mí y que titulé La espiritualidad como camino. Y lo primero que me surge es la palabra búsqueda asociada a la espiritualidad, porque ingresamos a ella de alguna manera a partir de una necesidad de respuestas a preguntas complejas, a preguntas existenciales, preguntas que muchas veces dan lugar a otras preguntas en un proceso como continuo, ¿no? Que nunca termina. Un proceso además individual y en general solitario. La gran paradoja es que en realidad buscamos algo que ya tenemos en esencia. Pero claro, existe como una gran ignorancia porque vamos acumulando a lo largo de la vida diferentes tipos de conocimiento, pero ninguno de ellos nos ayuda realmente a comprender algo fundamental, que es a qué vinimos a este mundo. La cuestión del alma, como por así llamarle el tema, no se estudia como tal en el colegio, sacando alguna materia como filosofía o psicología, incluso religión. No se habla en los parlamentos, ni se discute en reuniones de amigos o con familiares. Y sin embargo, pensaba, una de las primeras preguntas existenciales que nos hacemos o qué hacemos en la niñez es si nos vamos a morir y si nuestros padres se van a morir. Y lógicamente, pues queremos saber cuándo va a ocurrir eso, ¿no? Pero es como que después vamos creciendo y nos desconectamos, ¿no? Entramos como en modo avión, de alguna manera. Y la espiritualidad está ahí, o aquí, o sea, en nuestro interior, como para confrontarnos con dos preguntas realmente importantes. ¿Cuál es el sentido de mi vida? Y cómo estoy preparándome para la muerte, que sería como el fin último de la vida, ¿no? Pero vamos a ver a qué nos referimos, ¿no? Cuando hablamos de espiritualidad. La espiritualidad es una dimensión esencial en la que acontece nuestra existencia. Esta es la definición que da Viktor Frankl, que me gusta mucho. Sería como nuestra interioridad y conexión con el mundo invisible, así se lo llama muchas veces, o inmaterial. Otras personas dirán la conexión con la fuente o con Dios. La espiritualidad lo que pretende es acercarnos a nuestra propia divinidad. La diferencia con la religión, muchas veces se las confunde o se las ponen como sinónimos, es que la religión es un conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, como por ejemplo puede ser la comunión durante la misa en el cristianismo, en el catolicismo, las 5 oraciones diarias del Islam o la circuncisión en el judaísmo. Podemos desarrollar nuestra espiritualidad de diferentes maneras. Por ejemplo, a través de la introspección, del autoconocimiento, o sea, a través de las preguntas, ¿no? Un poco como esto de los niños. ¿Por qué, por qué, por qué? Hasta que se llega a una pregunta básica que es, ¿pero yo también me voy a morir? ¿Cuándo? Bueno. La práctica de la gratitud nos acerca mucho a nuestra esencia espiritual, el estudio de los secretos del alma, de la creación, del universo, la oración también, los mantras, el arte, como puede ser el dibujo, la música, generalmente nos conecta como con otros niveles de conciencia, ¿no? Y la conexión con la naturaleza, evidentemente. Y básicamente pensaba que la espiritualidad no es una vía de escape. Cuanto más la utilicemos para huir de nosotros mismos o de nuestra realidad,
de emociones desagradables como puede ser la ira, la angustia, la ansiedad, el miedo, o de las limitaciones concretas y reales que tiene nuestro mundo material, más vamos a necesitar experimentar todas estas cuestiones. Siempre pienso que para mantenernos en el camino espiritual hay que tener una personalidad equilibrada y una relación como armónica con la vida. Porque si no es fácil caer en esta fuga, ¿no? Es como que queremos fugarnos de la materia o también caer en el delirio místico, habrán escuchado este concepto, que en realidad son todas como distorsiones del ego espiritual. Este ego que nos crea una identidad espiritual y que hace que nos identifiquemos con ella y que además nos enamoremos de ella, ¿no? Y a propósito de esto, ser espiritual no es sinónimo de, estas son opiniones personales, ¿no? Ser espiritual para mí no es sinónimo de repetir palabras o conceptos como seres de luz, espacio sagrado, co-creación, sanación. Realmente si es todo esto que acabo de nombrar, no se vive, no es genuino, no es creíble, digamos. Y lamentablemente hoy creo que se banaliza mucho la espiritualidad y se la asocia a cualquier payasada, dicho mal y pronto. Y me da la sensación que ese es uno de los motivos por el cual mucha gente no se anima a buscar algo más y a profundizar en cuestiones espirituales, ¿no? Como por no caer en esos clichés, en esos estereotipos. Y evidentemente empezar a cuestionar y cuestionarse da miedo, muchas veces da pereza, hay gente que no tiene ganas de ir a lo profundo. Y si escucharon el episodio anterior, de hecho, tampoco el cuestionarse o el querer cambiar algo o el ir más allá es un requisito de nuestro cerebro. Nuestro cerebro, recordemos, decía Bajraj, quiere que hagamos siempre todo igual, o sea, que directamente nos dediquemos a sobrevivir y que si venimos sobreviviendo no hay que hacer nada más. Es nuestra mente la que va a empezar a poner otra información en ese cerebro. En muchos casos también puede ganar el prejuicio, la vergüenza incluso, o sea, qué van a pensar, qué van a decir mis amigos o mis familiares, quién soy yo para hablar de energías o para estudiar los secretos del cielo. Podríamos decir que sos un alma contenida en un cuerpo, evidentemente, experimentando los límites del tiempo y del espacio. Por más de que no puedas ponerlo en tu CV, ni sea un tema a tratar ni a discutir en la próxima reunión de equipo, todavía. Pero lo somos. Si hay una frase que me parece que resume muy bien la búsqueda, esta cuestión de la búsqueda espiritual, es la siguiente, ¿no? Del místico Sadhguru. Dice, el dolor de la ignorancia nos convierte en buscadores. Y realmente creo que es así. Para llegar a ser quienes nuestras almas esperan que seamos, hay que salir de la zona de confort. El pionero de esto fue Abraham, uno de los grandes profetas, al que Dios le ordena, en la parashá Lej Lejá, en el Génesis, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Resulta que, claro, Abraham tenía una misión bastante importante y estaba en un entorno absolutamente politeísta e idólatra. Entonces, de ahí esto de tener que salir de ese entorno para poder cumplir su misión. Lej Lejá se traduce como sal o vete hacia ti mismo. Entonces, aquí está el contenido simbólico que en general se toma de manera literal en todas las escrituras sagradas, ¿no? O sea, no hay que tomar las cosas tan literalmente, más allá de que el contexto fuera así, o sea, él estaba en un entorno politeísta y no podía cumplir la misión que tenía asignada, pero ese lej lejá, ese sal, es algo más, es sal hacia adentro, ¿no? Es como una cosa paradójica. Y otro ejemplo de lo simbólico versus lo literal lo encontramos en el Evangelio de Lucas, cuando gran profeta judío del siglo I, Jesús de Nazaret, le responde a los fariseos en un momento, el reino de Dios no vendrá espectacularmente ni anunciarán que está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros.
Entonces seguimos con esta idea de encontrar a la divinidad en nuestro interior. Ahora voy a compartirles algunos momentos clave de mi propia búsqueda y mi propio camino al interior, ¿no? Haciendo referencia también al nombre de este podcast. Primero contarles que, vengo de una familia de tradición católica. Mi padre no era practicante, pero tampoco era ateo, y dejó, digamos, en manos de mi madre lo relacionado con nuestra formación académica y religiosa. Y fue ella quien nos inculcó, a mi hermano y a mí, valores espirituales que trascienden cualquier dogma, o sea, simplemente con su ejemplo. A los 9 años, me acuerdo perfectamente ese día, se me ocurrió preguntarle a la catequista de mi clase si María Magdalena era la mujer de Jesús. Me parecía obvio a mí, pero era un tema tabú, evidentemente. Se hizo un silencio de radio y obtuve alguna respuesta esquiva, no se enojó ni nada, pero no fue respondida la pregunta. Luego me reía de mí misma y decía, tengo dos habilidades. Una es que puedo comunicarme solo con GIFs, los que me tienen en WhatsApp lo saben muy bien, pero hay una segunda que es que soy muy intuitiva, a veces digo, veo bajo el agua. Y creo que la primera vez que tomé conciencia, tomo conciencia recordando ese evento, de esta conexión con mi intuición, fue en un trayecto en auto con mi padre. Yo tenía 14 años y ese verano me acuerdo que me pegoteé a su persona, como nunca. Y mientras pasábamos le llamamos lomas de burro en Argentina, o resaltos, en el silencio más absoluto, muy típico del carácter de mi padre, una voz interior, me acuerdo de una sensación como de abandono, me anunciaron lo que iba a pasar 2 años después, más o menos, que fue que él se iría de mi casa. Se iría de casa. Las experiencias intuitivas o místicas de ahí en más no fueron constantes, ni mucho menos, pero sí contundentes. Y la verdad que desde que empecé el camino espiritual se profundizaron. A los 17 años desafié a otra catequista del colegio. Dicho sea de paso, era la persona menos rebelde del mundo, era un estudiante nerd, pero tenía estas preguntas que me quemaban, se ve por dentro, y necesitaba preguntarlas, necesitaba hacerlas. Entonces desafié a otra catequista preguntándole por qué debíamos confesarnos con un cura si podíamos hablar directamente con Dios. Esta vez me ligué una acusación casi de herejía. No le gustó nada mi pregunta. A mí, la verdad, me entró por un oído y me salió por el otro su respuesta, pero ya me iba dando cuenta por dónde, hoy me doy cuenta por dónde iba a seguir mi camino, ¿no? Y comprendí de adulta que mi búsqueda pasaría mucho más por lo místico o por la mística que por la religión. También a los 17 años recuerdo que empecé a interesarme mucho por la astrología, que bien utilizada es una herramienta súper interesante para comprender muchos sucesos o fenómenos a partir del estudio riguroso, matemático, de los cuerpos celestes y su funcionamiento, ¿no? Cuerpos celestes, las estrellas, la luna, las constelaciones, etcétera, los planetas. Y no solamente es el funcionamiento, sino el impacto energético que tienen sobre nosotros. El tarot también me atraía mucho en esa época. Luego, a los 29 años, empecé yoga. Es un punto de inflexión también en mi vida, por recomendación de mi gran amiga Deno, que era profe en esa época de Swastika Yoga. Y practiqué consistentemente durante 4 años hasta mudarme a Holanda, ¿no? Y después seguí practicando de manera intermitente en todas las ciudades donde viví. En el 2019 conocí la obra del yogi Sadhguru, que ya lo nombré hace un ratito y lo nombré varias veces más en este podcast, que es el místico indio, y en el 2020 completé 2 de sus programas que me vinieron muy bien para afrontar las tormentas varias de aquel año. Los programas Inner Engineering o Ingeniería Interior y el Shambhavi Mahamudra Kriya, que es un programa que ayuda a purificar el cuerpo y la mente
con ciertos ejercicios y meditaciones y dura simplemente 20 minutos. Hoy elijo, bueno, practicar yoga al aire libre, la verdad que es lo que más me gusta, con bastante menos frecuencia que antes, pero bueno, es un lenguaje que el cuerpo reconoce y lo agradece, lo sigo confirmando. Y a los 30 comencé a educarme espiritualmente con la guía de Gise Ochoa, es una amiga mía desde entonces. Fue quien me enseñó a realmente entender el funcionamiento de este mundo invisible o el mundo del otro lado del velo, o como cada uno quiera llamarlo, y a conectar con esas energías a través de diferentes vías, entre comillas, ¿no? Me formé con ella en casi todo, excepto en Reiki, que me formé con una Master Reiki llamada Gala Gendrix, que vive en Buenos Aires. Ojalá que algún día escuche este podcast, Gala. Y bueno, también me formé en técnica del arca, con Gise, que es una técnica de canalización y sanación energética, súper linda, en lectura de registros akáshicos y en angiología, durante 3 años más o menos, en grupo, las clases de angiología. Saludo enorme a mis compañeras de ruta, dicho sea de paso. Y fue Giselle, quien me sugirió que empezara a estudiar Cábala. Esto fue en el 2020. Me acuerdo que cuando me habló de la Cábala, yo le dije literalmente, eso no es lo que hacen Madonna y Reina Rich. Reina Rich es una actriz y presentadora argentina. Inolvidable, junto a ella, el viaje a Israel, bueno, junto a ella y a actuales compañeros de Cábala, de hecho, y nuestra peregrinación a Lourdes y a Santiago de Compostela. Eso fue el año pasado. La verdad que entre tanto falso profeta que hay dando vueltas, tengo la suerte de seguir compartiendo el camino con una verdadera. Súper humilde a pesar de acceder ella a conocimiento espiritual muy elevado. La encuentran como @coachdelalma.geo en Instagram. Gracias, G, por todo. Aprovecho este espacio para agradecerte. Y para quienes se quedaron pensando qué son los registros akáshicos y qué es la cábala, lo voy a explicar brevemente. Los primeros, o sea, los registros akáshicos, se refieren a los archivos inmateriales o energéticos o virtuales, si quieren llamarlo así, donde queda registrada toda la información, o sea, cada evento, cada pensamiento o cada acción del alma a lo largo de las diferentes encarnaciones. Entonces es como si fuera una gran biblioteca pública y solo hay que iniciarse, o sea, te inicia alguien que pueda hacerlo, que esté capacitado para hacerlo, en la lectura y luego ya cada uno va practicando por su cuenta. Se accede mediante la meditación y las preguntas y sirve para obtener orientación espiritual y también sanación personal. La cábala es el estudio de las enseñanzas del misticismo hebreo. Los temas centrales son, a nivel cosmogónico, el misterio de la creación del universo, y a nivel psicológico, el sentido del alma humana. Y la herramienta principal que va a utilizar la cábala para comprender las diferentes dimensiones del alma es el árbol de la vida. Lo que la diferencia de la filosofía es que busca la experiencia práctica, o sea, transformar la realidad a fin de alcanzar la redención del mundo, que se va a llamar Tikkun Olam. No busca que la persona se fugue de la realidad o de la materia, como algunas espiritualidades. Los aprendices de Cábala, así se llama, como que uno es un eterno aprendiz de Cábala, podemos estar fascinados estudiando temas muy complejos y muy abstractos, pero no dejamos de pagar las cuentas o de renovar el pasaporte. O sea, estamos absolutamente anclados y conectados con el día a día y con la materia, ¿no? Porque justamente la idea es bajar la luz de los universos superiores a este mundo de la materia. La cábala no es una religión, porque no está atada a creencias o dogmas, sino al estudio del funcionamiento del universo desde un punto de vista cuasi científico, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que surge en el seno del judaísmo, como su rama esotérica o conocimiento oculto.
A finales del 2025, si Dios quiere, espero graduarme como maestra de Cábala en la escuela del gran profesor, investigador y autor Mario Javier Sabán. Así que bueno, la verdad que haciendo como todo este recorrido de lo que fueron mis comienzos en la educación espiritual hasta hoy, haciendo un recorrido por todo este proceso, me doy cuenta de que la espiritualidad me ayudó a transitar momentos de vacío, de silencio, de incertidumbre absoluta, de dolor, de soledad, de aburrimiento, pero también a buscar momentos de soledad y de silencio, a vivir hacia adentro, ¿no? Esto no significa aislarse, volverse un ermitaño o desconectarse del mundo, sino ocuparse de cultivar el mundo interior. El camino, me di cuenta con los años, está lleno de sutilezas, de mensajes encriptados, de cosas que no comprendemos, pero también de señales a plena luz del día. Solamente hay que aprender a verlas. Me fue enseñando también a callarme la boca en más de una oportunidad, sin pretender imponer mi visión de la vida, de la muerte, ni de Dios, ni de nada. Y de hecho encontré en Instagram un post que había escrito el 31 de diciembre del 2020 como modo de reflexión final para despedir un año muy difícil, y quería compartirles un fragmento. Hablando con un cirujano sobre la fe, me dice: los médicos no creemos, somos todos ateos. Lo miro entre incrédula e indiferente. ¿Sabes qué pasa? Vemos mucha maldad. Y me mira con los codos en las rodillas. Me cae bien él. Y continúa. No me olvido más de una chica de 15 años que operé cuando yo tenía 30 y pico. Le sacamos un tumor gigante de la espalda. A los 3 meses estaba toda tomada. El cáncer se había expandido por todos lados. Y pensás, ¿por qué? Era una chica divina. Por eso no creemos. Me quedo muda, sin remate. Un enfermero me cuenta que en sus comienzos se dedicó a la atención pediátrica, hasta que se me murió un chiquito de 6 años que yo cuidaba en la casa. Me traumó para siempre. Al día de hoy no puedo pisar el ala de pediatría de ningún hospital. Me quedo muda nuevamente. Y me pregunto por qué la gente me cuenta cosas. Pienso en Mirti y en cómo se nos fue de golpe en ese mismo lugar, en cómo no pudimos despedirla, en las 3 palabras que me pasó para un juego de escritura durante la cuarentena: sol, vida, cariño, y en cómo les fallé al no escribir nada a partir de ellas de pura vagancia. Entiendo que nada de lo que pudiera decirles tanto al cirujano como al enfermero los haría cambiar de opinión o de sentir. La sabiduría, dice Buda, consiste en 10 partes, 9 partes de silencio y una parte de pocas palabras. ¿Y si empezamos a buscar a Dios dentro nuestro? Bueno, releyendo me vienen imágenes, ¿no?, de esas conversaciones en aquel hospital, de una pluma blanca que me encontré una vez subiendo una escalera, de aquel año y medio en Buenos Aires, de urgencias, de estudio, de sanación, de ayudantes terrenales y ayudantes celestiales, del último almuerzo con mi padre, al rayo de sol en la parolaquia de Recoleta. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, como decía, como escribía Machado. Ahora la pregunta es, ¿nos estamos preparando interiormente para ese momento? El primer episodio de este podcast se lo dediqué a él, a mi padre, no a Machado, lógicamente, y este último se lo dedico a mi tía, la que menciono en el post que leí recién y que partió en agosto del 2020. Virginiana, espléndida y bravísima hasta el final. La única que me llamaba Carol, o bueno, Memeca, también cariñosamente. Horas antes de que dejara este plano, sentí su presencia en la cocina de su casa mientras lavaba los platos. Me acarició el pelo. ¿O habrá sido un ángel? Supe inmediatamente lo que se venía. Me prometí intercalar las 3 palabras que ella eligió, sol, vida, cariño, en algún texto, en algún momento. Pues bien, en algún momento es ahora. Y dice así: ella, faro y orilla, y a veces tormenta.
Reina en cualquier imperio, diosa, tu perfume quedó en el aire. ¿Dónde estás? Bruja blanca con aires de cacique, guerrera con porte de pasarela. Vení, levantemos juntas la voz. Hablemos de la vida y de la muerte, de este mundo tan falto de cariño. Pasá y sentate, dale, que no pudimos despedirnos. Y quedaba mucho por reír. ¿Ya te dije gracias por todo? Bueno, te lo vuelvo a decir. Volví un rato, Mirti, y dame un abrazo infinito, aunque haga calor. Pero antes de irte, tengo que pedirte algo. Que me visites en algún sueño y me acaricies el pelo hasta que salga el sol. Gracias por escucharme durante 11 episodios y los espero muy pronto, si Dios quiere, en Camino al Interior.